Muchas gracias. Buenos días, primeramente. Yo quiero iniciar con mis agradecimientos. Yo creo que no estaríamos aquí sin el trabajo dedicado de mucha gente que ha hecho esto posible. Así que quiero empezar agradeciendo la invitación a nuestro presidente reelecto, Santiago Pereira, a mi querido Giovanni Priori, incansable defensor de la Academia Latinoamericana. Quiero unirme al merecido homenaje a Lorenzo Bujosa Badel, que ha abierto las puertas de la Universidad de Salamanca y la ha hecho el hogar de muchos de nosotros. Por supuesto, quiero agradecer a mi coautor, a Renzo Cavani, el mejor coautor que se pueda tener. He tenido la suerte de poder trabajar con Renzo y de trabajar muchísimo porque hemos tenido muchas reuniones de trabajo, reuniones por Zoom, pero además de eso quiero decirles que, como han podido observar, la mayor parte del contenido, especialmente el doctrinal, es obra de Renzo. Es obra de Renzo, así que yo estoy feliz con haber compartido con ese académico serio, riguroso y del cual estoy segura que escucharemos hablar muchas veces. Por supuesto, a nuestro moderador, Casio Escarpinela. Gracias, Casio, por siempre contribuir con la academia. A mi querido Jordi Nieva Fenol, que es nuestro contraponente. Nos ha tocado dura, porque nos ha tocado con un grande del derecho procesal. Indudablemente Jordi es un genio, nada más que tengan presente que no siempre tiene la razón. Y bueno, siempre es una alegría podernos encontrar acá. No se preocupen que yo no voy a hablar mucho, entre otras cosas, porque creo que lo más importante es el debate. Creo que ahí es donde va a estar realmente el desafío de la mesa en un tema del cual nadie ha dicho ni podrá decir, por lo menos en un futuro cercano, la última palabra. Creo que es un tema en el cual tenemos más preguntas que respuestas, es un tema en el cual tenemos que ponernos a trabajar, pero de manera muy seria y con prisa la academia, porque la inteligencia artificial en la vida de todos nosotros, pero la que nos preocupa aquí, que es la que tiene que ver con los procesos, creo que es una realidad. Ya el tema no es si se va a aplicar, qué tanto lo van a aplicar, creo que es la pregunta, y cuáles son los límites que nosotros nos pondremos alrededor de este tema tan impactante. Entonces, bueno, quisiera también hacer un descargo, decir que lo que voy a compartir con ustedes, por supuesto, es como académica, no como miembro de una corporación de justicia. Y cuando hablamos del tema de las tecnologías, pero también de la inteligencia artificial, que son quizás formas más elaboradas de tecnología a lo interno de los procesos, tendríamos que recordar que esta es una discusión muy vieja. Yo, iniciando la mesa, escuchando a Renzo hablar, hice mi PowerPoint. De algunas cosas que me venían a la mente mientras él hablaba. Y creo que lo primero que hay que decir es que siempre hemos tenido discusiones cada vez que llega una nueva tecnología. Recordaba yo el famoso paper del juez Branderis, cuando a propósito de la fotografía decía que había una invasión injustificada al derecho a la intimidad, e incluso escribe un famoso artículo en la revista de Harvard que posteriormente genera todas las discusiones y la teoría con relación a la protección del derecho a la intimidad. Así que ha sido una discusión siempre presente, no es una discusión nueva, una discusión que básicamente está centrada, como anotaba yo aquí, en el deseo que tenemos de simplificar los trámites dentro del proceso a los trámites esenciales y la aplicación de la justicia en el menor tiempo posible. Yo creo que esta mesa inteligencia artificial responde a esa necesidad que tenemos todos, a esa aspiración de la cual hemos venido discurriendo hace mucho tiempo, cómo hacer que los procesos sean más sencillos,
que sean más accesibles y que duren menos. Y la inteligencia artificial pareciera ofrecernos una herramienta que seduce mucho, al menos al principio, y parecen unos cantos de sirena. La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar a lo interno de los procesos por hacerlos más sencillos, más ágiles y más eficientes? ¿Estamos dispuestos a sacrificar con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, el derecho al juez natural? Porque hay sistemas automatizados para brindar justicia. A mí me aterra cuando la gente dice que no importa que la apliquemos a casos sencillos. O sea, ¿el justiciable merece eso? ¿Es una causa más importante que la otra? El tema del derecho que tenemos también al juez imparcial, porque indudablemente los sistemas tienen sesgos. Me van a decir a mí que el juez siempre los tiene. Sí, como seres humanos todos tenemos sesgos y todos prejuzgamos. La primera impresión, nos dicen a nosotros cuando éramos niños, la primera impresión es la que cuenta. Ese es un prejuzgamiento. Automáticamente hacemos un juicio a priori de la persona. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué tan importante e incluso qué tan inteligente puede ser? Y muchas veces nos equivocamos. Entonces también el que alimenta el sistema se equivoca. Por supuesto que sí. Entonces, también, ¿qué hay de los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales en el mundo de hoy, que ya cambió, ¿son los mismos de hace 10 o 20 años? Yo creo que no son los mismos. Siempre andamos repensando los contenidos de los derechos fundamentales, pero hoy la discusión se hace mucho más importante con estas tecnologías que yo voy a describir de manera muy rápida, lo prometo, porque ustedes tienen la oportunidad de ver los informes, pero indudablemente ya hay evidencia de que es una realidad a lo interno de nuestros países en mayor o en menor medida. Entonces tenemos que repensar también ese contenido de los derechos fundamentales frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Un tema que a mí me preocupa, que hablaban de una mesa incluso que me pareció fantástica, el acceso a la justicia de los vulnerables. Porque la inteligencia artificial también requiere de una educación, requiere de recursos económicos para poder tener estos aparatos que tenemos. Entonces, ¿qué hay de los pobres? ¿Qué hay de la inteligencia artificial y qué le ofrece a las personas en condición de vulnerabilidad para acceder al proceso? Por ahí hay una teoría que como académica me preocupa, que habla del autogobierno del juez. ¡Wow! Autogobierno del juez. ¿Y quién lo regula? Si es un autogobierno, es un proceso interno, ¿el propio juez? ¿Cuál es el tamiz de verificación allí? Y si influye también, sería bueno preguntarse si influye en el estándar de convicción que el propio juez se ha fijado dentro del mismo proceso. ¿Dónde quedan las reglas preestablecidas y la seguridad jurídica si empezamos a mover todas las reglas que teníamos con relación a la inteligencia artificial? Claro, de eso tenemos que discutir y de eso tenemos que hablar. Eran ideas que me iban surgiendo, quizás me estoy adelantando y dándole mucho insumo al profesor Jordi Nieva para el debate, ¿no? Y la afectación, ¿hay afectación de la teoría general del proceso con la IA? Yo pienso que sí. ¿Qué tanto? Es lo que tenemos que discutir. ¿Y qué hay de los fines del proceso? Un tema importante también para discutir. Así que yo creo que inicio de entrada quizás con la conclusión, que yo soy partidaria de la inteligencia artificial en tareas menores y de clasificación de información. Ahí yo no veo ningún problema. El problema se encuentra principalmente y no exclusivamente en el campo de la valoración probatoria y en la toma de decisiones dentro del proceso. Así que
ahora voy a un pequeño resumen de lo que es la realidad iberoamericana en el poco tiempo que me queda. ¿Cuánto tiempo me quedan? 20 minutos. Mentira, no es cierto. 5 minutos. Bueno, en los 5 minutos que me quedan, quizás adelantando un poco, yo creo que la investigación que realizamos arrojó que la realidad iberoamericana refleja que sí se está utilizando la inteligencia artificial. Y la estamos utilizando de diversas maneras, ustedes podrán verificarlo en el informe, pero se está utilizando como sistemas de automatización que ayudan a los jueces y que generan decisiones para los jueces. Se está utilizando en Buenos Aires, se está utilizando en Costa Rica como un chatbot PG, que es para interactuar con las personas, de acercar la justicia. En Perú hay un programa piloto justo, que es un robot asistente de despacho judicial. Hay otro proyecto, Tucuy Ricuy, el cual tiene como objetivo automatizar y reducir tiempos de atención en delitos de violencia contra la mujer e integrantes de un grupo familiar. También tenemos otros países que tienen asistentes legales a diferencia de estos asistentes automatizados. Por ejemplo, en Argentina resalta la experiencia conocida de Prometea y el sistema MIA, que es el motor de inteligencia artificial. En Brasil tenemos a Víctor y recientemente también tenemos a María, que está siendo utilizada para ayudar al juez en esta labor de administrar justicia. La Corte Constitucional Colombiana tiene el Pretoria, que es un sistema de búsqueda inteligente. Y luego tenemos también los países que han utilizado los sistemas de clasificación de información. Argentina, Jurismind. En Costa Rica tienen un interesante tipificador de documentos. Y luego la realidad iberoamericana nos va a decir que hay algunos proyectos en marcha, por ejemplo en Colombia, aquí en Perú también, y que con relación a los temas de regulación, como era de esperarse, casi todos los países, y con esto ya voy terminando para darle el paso al profesor Jordi Nieva, que seguramente que va a aportar ideas muy novedosas para este debate, pero como era de esperarse, la mayoría de las constituciones no tienen una referencia expresa a lo que es la inteligencia artificial. Claro, el movimiento constitucional, a pesar de que hay algunas constituciones que se han venido reformando en los últimos 20 años, todavía la tecnología no alcanzaba esa importancia para poderla recoger en nuestras constituciones, pero casi todas las constituciones tienen normas de referencia a un tema particular de relevancia, que es el proceso, cómo hacer el proceso más eficiente, cómo brindar una respuesta en el menor tiempo posible y algunas referencias a el ingreso de la tecnología en la administración de justicia. Esto solamente para someterme al tiempo que me han brindado y que podamos entonces abrir las puertas del debate. Muchas gracias.